Hola, hola, muy buenas noches para todos. Espero en verdad que estén teniendo una excelente semana y si no es así, pues espero que esa semana mejore, que el Señor se pueda manifestar en sus vidas y que estén con las pilas puestas para recibir el mensaje de la noche de hoy. Realmente les mando un abrazo enorme y espero que si están pasando por alguna circunstancia difícil, pues puedan levantar ese ánimo. Sabemos que no todos los días son buenos, sabemos que no todos los días está al 100, pero pues es importante entender los tiempos, ¿sí? Así como hay tiempo para reír, y hay tiempo para llorar, hay tiempo para estar triste, pero hay tiempo también para levantarse, para activarse y para escuchar la palabra de Dios. Entonces espero que esta palabra, este tema que vamos a tratar la noche de hoy, pues sea muy edificante para todos ustedes, que les pueda servir y que realmente puedan estar muy atentos, porque créanme que es un tema bastante extenso, pero que es algo que nosotros vivimos a diario, con lo que tenemos que luchar a diario. El tema, sin más preámbulos, se llama El enemigo invisible, nuestra mente. ¿Y qué ocasiona ese enemigo invisible? Autosabotaje. Entonces, antes de iniciar con este tema, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios para que sea Él hablando a través de mí, para que sea manifestándose en cada uno de ustedes. Entonces, amado Señor, te damos las gracias por este día, gracias por esta semana, gracias por esta reunión, gracias por todos los que están viendo o escuchando este mensaje. Te pido que seas tú haciendo una obra en cada corazón, en cada familia, porque tú no solo buscas a individuos, tú buscas generaciones completas. Te pido, Padre, que seas tú tomando el control, el gobierno de este tiempo y que seas tú manifestándote. Te amamos y te bendecimos, precioso Señor, y declaramos que tú estás aquí con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de ese enemigo invisible. La verdad, este es un tema que iba a decir que lo he estado viviendo en este último mes, pero en realidad es en este año. He estado lidiando con este enemigo invisible y he aprendido muchas veces a derrotarlo, muchas veces a sobrellevarlo y en algunas ocasiones sí. Él ha podido conmigo. Este enemigo invisible es nuestra mente, nuestros pensamientos. Yo creo que a veces, o no, voy a decir siempre, es difícil pararse aquí, sentarse aquí delante de, bien sea de una pantalla o delante de un grupo de personas y hablar de un tema si no tenemos la autoridad de hacerlo. Porque pues es bastante delicado, ¿sí? Tú debes hablar o puedes hablar de las cosas que has vivido, de las cosas que has sentido, porque vas a tener más seguridad al hacerlo. En cambio, si hay cosas, vienes a hablar de un tema que tú no dominas o de un tema por el cual estás pasando y estás teniendo muchas luchas y sí, muchos conflictos y no has podido vencer, pues va a ser un poco más difícil que tengas la autoridad para hacerlo. Por eso muchas veces yo les digo, bueno, es algo que he estado viviendo o es algo que viví, porque me gusta también compartir con ustedes ese tipo de cosas, que puedan ver que pues todos cometemos errores, todos en algún momento pasamos por circunstancias difíciles, todos nos hemos visto en el hoyo queriendo salir y pues el Padre está ahí para todos nosotros. Entonces, este enemigo invisible, que es nuestra mente, muchas veces nos hace malas jugadas. Quiero que traigan a su mente en este momento una circunstancia en la que un pensamiento los hizo retroceder cuando iban por muy buen camino, los hizo caer, los hizo tomar una decisión equivocada o los hizo quizás entrar en contienda con alguien. Porque esto hace ese enemigo invisible, trae muchas cosas que vienen solamente para perturbar. Y pues vivimos con este enemigo a diario, que debemos aprender que no es un enemigo que solo quiere autosabotearnos, sino que nosotros podemos tener dominio propio para controlarlo. Claro, en el nombre de Cristo Jesús, sí, porque Él es el que hace todo nuevo. Y a pesar de que tenemos una humanidad y un razonamiento, porque pues somos seres humanos y digamos que venimos con ese diseño incrustado en nuestro cerebro, pues también tenemos el diseño de Cristo cuando llegamos a sus pies y lo conocemos. Toda esa humanidad se renueva y todas las cosas son hechas nuevas en Él. Entonces vamos a leer esta palabra en 2 Corintios 5:17. Vamos a leer dos versiones, algunos versículos en la Reina Valera y otros versículos en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, 2 Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, esa humanidad, esos pensamientos contrarios, esas cosas que no nos dejan actuar de forma prudente o de forma sabia,
debemos aprender a controlarlos. ¿Y por qué? Porque en la palabra de Dios dice que todo es hecho nuevo cuando llegamos en Él, ¿sí? No significa que no van a venir pruebas, no significa que no van a venir pensamientos a nuestra mente, pero debemos fortalecernos en Él, en esta palabra, tenerla clara. Bueno, vino este pensamiento a mi mente, pero todo en Cristo fue hecho nuevo. ¿Cómo puedo hacer para no dejarme llevar por este pensamiento, sí? Eso lo vamos a ver más adelante, al igual que la situación que les dije que trajeron a su mente en este momento de alguna circunstancia en la que un pensamiento los haya hecho tomar malas decisiones. Ténganlo ahí, que más adelante, al final, vamos a hacer algo con esas situaciones. Hay tipos de sabotaje, ¿sí? Que traen pues este enemigo invisible. Los tipos de sabotaje son, primero, las limitaciones. Segundo, escenarios hipotéticos desastrosos. Tercero, desconfianza. Cuarto, razonamiento excesivo. Quinto, falta de transparencia. Vamos a estudiar uno por uno. Las limitaciones. Este enemigo invisible que trae autosabotaje, y lo voy a repetir varias veces para que se quede grabado en su mente y lo sepan identificar, que cuando venga un pensamiento que esto no viene de parte de Dios, poder pesarlo y poder decir, bueno, ¿qué tan bueno es esto? ¿Qué tan bueno es que yo esté pensando en esto? ¿Realmente viene de parte de Dios o realmente es ese enemigo invisible que quiere hacerme retroceder? Las limitaciones que pueden ser, tú estás terminando tu carrera universitaria, tienes que enfrentarte a la vida laboral y es un caso hipotético, ¿no? Entonces te enfrentas a la vida laboral y no te crees digno de un trabajo porque es que acabo de graduarme, ¿sí? Y entonces te pones limitaciones. No, pero yo soy muy joven, pero es que acabo de salir, pero es que hay gente que sabe muchísimo más que yo. Limitaciones de algo que ni siquiera ha pasado, de algo que apenas está sobre la mesa y ni siquiera te atreves a tomarlo porque te limitas. Y esas limitaciones muchas veces hacen que tomemos decisiones equivocadas, hacen que retrocedamos, hace que tengamos miedo y el miedo congela, paraliza y estanca. Entonces es supremamente delicado que identificamos de verdad estas limitaciones que son traídas por ese enemigo invisible, que solo quieren autosabotear lo que estamos haciendo, porque sabemos que Dios nos trajo a esta tierra con un propósito para cosas grandes, ¿sí? Cosas que ni siquiera nosotros conocemos o que podemos imaginar. Entonces es importante que recordemos que Dios no nos hizo con limitaciones, Dios nos hizo para resolver todo lo que podamos en Él, porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Otra limitación puede ser quizás la edad, puede ser quizás que no tenemos conocimiento respecto a un tema. Si ves que tienes una limitación respecto a algo que tenga que ver con el mundo, ponlo delante de Dios primero y luego haz algo al respecto, porque de nada sirve que nos limitemos si no hacemos algo al respecto. Si crees que no tienes tanto conocimiento respecto a algo, bueno, empiézalo a estudiar, estúdialo mucho más a fondo, pero entiende que eso algún día lo vas a tener que poner en práctica. Y ahí es donde se pule tu carácter, donde tú muestras de lo que estás hecho y no tengas miedo al fracaso, porque el futuro es incierto y solamente trae ansiedad si lo vivimos sin Cristo. Pero cuando dejamos toda nuestra ansiedad delante de Él y entendemos que Él quiere lo mejor para nosotros, ese futuro ya no es incierto. Tenemos la confianza, como lo veíamos en la prédica pasada, de que Él va a ayudarnos, Él va a levantarnos, Él va a aparejar el camino, pero nosotros debemos accionar también, no solo con la fe, con la confianza, sino también diciendo, bueno, va para esa, me voy a parar y voy a hacer eso. Y cualquier caso hipotético que pueda llegar a pasar, no lo sabemos, pero sí sabemos que con Cristo podemos enfrentar cualquier cosa. Como segundo autosabotaje tenemos la creación de escenarios hipotéticos desastrosos, que se derivan de esas mismas limitaciones. Al colocar las limitaciones es como si estuviéramos escalando una montaña, ¿sí? Nos pusimos una limitación, las piernas me tiemblan, ya siento que no puedo más, estoy perdiendo la fuerza. ¿Qué puede pasar? Me puedo caer, me puedo morir, me puedo pegar durísimo, pueden pasar 1000 escenarios hipotéticos, ¿sí? Entonces, me congelo y me quedo ahí y no sé qué más hacer porque ya no me dan las piernas, pero ¿y si me caigo? ¿Y si me muero? ¿Y qué pasaría si? ¿Y si no alcanzo a llegar arriba? Entonces me congelo. Asimismo pasa con los escenarios hipotéticos como, 2 puntos. ¿Y si esa persona no me ama? ¿Y si intentamos las cosas pero me es infiel? ¿Y si me caso y soy infeliz? ¿Y si
tengo un hijo y no sé criarlo, entonces se pierde por mi culpa, y si fracaso en lo que estudié, y si hago que mis papás se decepcionen de mí, y si soy un fracaso para la sociedad, y si soy un fracaso para Dios, vienen 1000 escenarios desastrosos que ni siquiera han ocurrido por esas mismas limitaciones. Y si nos morimos mañana, y ninguno de esos escenarios se cumplió, pero tampoco disfrutamos lo que estábamos viviendo en el momento por estar pensando en esos escenarios hipotéticos desastrosos que solamente están para autosabotearnos la vida, para que sea más difícil tomar decisiones, para que nos convirtamos en personas indecisas, para que nuestra palabra pierda poder, porque una persona indecisa pues es un poco desconfiable. No sé si esa es la palabra. Bueno, en sí, no se puede confiar en una persona que hoy es frío y mañana es calor, ¿cierto? Entonces, es importante que esto no es un regaño ni nada, a todo el mundo le ha pasado. A mí me ha pasado más de una vez, lo viví hace poco, lo he estado viviendo hoy en cuanto a un tema muy aparte. Pero venían pensamientos contrarios que ponían limitaciones, y esas limitaciones traían escenarios desastrosos a mi mente en ese momento. Aparte, esos escenarios desastrosos traen consigo desconfianza, no solamente desconfianza en nosotros mismos, desconfianza en Dios, que fue el que nos creó, somos hechura suya, creado para buenas obras. Y entonces, ¿le estamos diciendo al Creador que se equivocó? ¿Le estamos diciendo a Él que se equivocó con nosotros? ¿Que el propósito nos quedó grande? No, no nos quedó grande el propósito por esos pensamientos, por cosas que ni siquiera han pasado, por ese deseo de tener controlado todo el futuro. Es imposible, el único que lo puede controlar es Dios. Entonces es momento de tomar un alto en el camino y decir no a los escenarios desastrosos, no a las limitaciones, no a la desconfianza y no al razonamiento excesivo, que es otro que se desprende de esto. El razonamiento excesivo de saquemos todos los pros, contras, todas las pruebas habidas y por haber, porque no nos podemos equivocar. Sí nos podemos equivocar. Pero no podemos hacer las cosas pensando en que vamos a equivocarnos, claro que no. Hacemos las cosas confiando en Dios, dando nuestro 110%, que es muchísimo mayor de lo que una persona normalmente da. Vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a hacer todo lo posible porque todo salga bien. Y si nos equivocamos en el camino nos va a servir para crecer, pero no podemos razonarlo todo para tenerlo todo fríamente calculado. Las cosas en Dios no funcionan así, hay que aprender a descansar en Él. Hay otro tipo de autosabotaje que lo dejé solito, lo aparté, para hablar específicamente de él. Bueno, antes de pasar, vamos a leer en 2 de Corintios 10, del 3 al 5. 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Y dice así: esta es la forma en la que podemos enfrentar estos tipos de autosabotaje. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Qué hay que hacer? Llevar cautivo todo pensamiento contrario a la obediencia en Cristo Jesús, porque es que ya está dicho, Dios ya dijo algo de ti, Dios ya dejó plantado un propósito. Entonces las limitaciones, el miedo, los escenarios desastrosos, los pensamientos contrarios no te pueden atacar, porque cuando llegue tú lo vas a identificar y vas a decir, esto no viene del Padre, me estás diciendo que no soy capaz, estás diciendo que no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claramente van a haber pensamientos que sí hay que caminar con cautela muchas veces, de cosas que creemos que podemos controlar, pero pues no las podemos controlar. Entonces es bueno identificar qué pensamientos vienen del Padre, qué pensamientos vienen del Espíritu Santo de Dios, qué pensamientos definitivamente son contrarios y solo quieren autosabotearnos. Ahora sí, para pasar al siguiente, el siguiente, y ya es el último, es la falta de transparencia. ¿Por qué esto es un autosabotaje? Vamos a leer, antes de empezar, el Salmo 32. Ese lo vamos a leer, no sé, en la Reina Valera también. Salmo 32, y dice así: la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodeas. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos juntos, y cantad con júbilo vosotros los rectos de corazón. ¿Qué pasa con la falta de transparencia? Muchas veces se nos hace fácil fallar y guardárnoslo. Muchas veces se nos hace fácil herir a alguien y quedarnos con eso en el corazón y no ir a pedir perdón. Muchas veces se nos hace fácil tener nuestras luchas internas y no pedir ayuda. Muchas veces por miedo, qué va a decir la gente, qué van a pensar de mí, pero si yo he demostrado hacer esto y ahora se dan cuenta de que soy esto otro. O también puede pasar que sea por orgullo, disfrazado de miedo. El orgullo a no quiero que me vean vulnerable, no quiero que me vean fallar, no quiero que se den cuenta de que he estado viviendo una mentira. Entonces, hacemos lo que dice el versículo, ya les digo. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, el versículo 3. Entonces callamos y nos guardamos eso y creemos que por eso estamos siendo supermanes y superpoderosos y de todo. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Es algo que se siente adentro, estamos dañando nuestro interior cuando no somos transparentes. No quiere decir que vayamos a los cuatro vientos gritando todo lo que hacemos, sino que confesemos delante del Padre todos los pecados, toda la iniquidad, todas las cosas que hicimos mal y los conflictos que tengamos internamente. Si estás teniendo conflictos con la indecisión, si estás teniendo conflictos con una persona que no puedes sacar de tu vida, si estás teniendo conflictos con una amistad, con un trabajo, con tu jefe, con tu universidad, con tu identidad, si estás teniendo este tipo de conflictos, es una alerta y debes buscar ayuda, porque para eso están las otras personas a nuestro alrededor, para eso están personas con, digamos que un poco más de conocimiento para ayudarnos a levantar. Claramente debemos saber a quién le contamos las cosas, ¿sí? Pero callar no es la solución, pero la falta de transparencia no es la solución. Fingir que estamos bien cuando realmente no estamos bien no es la solución, porque todo esto trae muchísimas consecuencias después, consecuencias que pueden acabar con nuestra vida. Y aquí este salmo es muy hermoso, la otra parte, cuando dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas hasta él. Trae una promesa. Tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodeas. Y viene otra promesa mucho más grande. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Cuando nos sentimos perdidos, cuando sentimos que no podemos más, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Aquí da una advertencia. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, consecuencia, mas al que espera en Jehová, promesa, le rodea la misericordia. Tenemos la misericordia del Padre y yo creo que con eso lo tenemos todo. Entonces, ¿por qué autosabotaje? Porque el enemigo no le gusta que uno sea transparente. El enemigo quiere verlo mal y acabado. No le sirve que nos levantemos y que seamos guerreros. Y parte de ser guerreros es reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras equivocaciones, reconocer que también somos débiles y mostrarnos vulnerables también hacia otras personas. De nada sirve que nos mostremos muy fuertes si tenemos una guerra interna que está acabando con nosotros. Entonces es una invitación también para que estudiemos este tipo de autosabotajes. Recordemos, primero, las limitaciones.
Segundo, escenarios hipotéticos desastrosos. Tercero, la desconfianza. Cuarto, el razonamiento excesivo. Y quinto, la falta de transparencia. Si en algún momento hemos tenido este tipo de autosabotajes, pidámosle perdón al Padre por haber permitido que esto haya morado en nuestro corazón. Y si estamos pasando por algo similar en este momento, yo creo que es el tiempo preciso, el tiempo justo para rendir todo delante de Él. No es casualidad que estemos hablando de esto hoy, que la persona que esté escuchando esto pues haya llegado a sus manos este mensaje. Es momento para analizarnos, para evaluarnos, para pesarnos delante del Padre y para decirle: tómame, tú eres el que hace todo nuevo y yo sin ti no puedo, yo sola no puedo, me cansé de estar peleando sola, me cansé de estar luchando sola, quiero que tomes el control de mi vida. Y ahora no todo es malo, hay muchas cosas muy buenas en esta palabra y viene ¿cómo enfrentar el autosabotaje? Ya leíamos anteriormente pues que una de las cosas que aprendimos, ¿no? Debemos confesar nuestros pecados, confesar nuestras iniquidades, confesar nuestras equivocaciones y también, pues, si necesitamos ayuda. Otra cosa, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Saber pesar cuando o identificar cuando es un pensamiento de parte del Padre o, por el contrario, de ese enemigo invisible. Pero hay otra palabra que vamos a leer en 1 de Pedro 1, del 13 al 15. Esta palabra es espectacular y dice: llamados a una vida santa. Empezó a llover. Dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Vamos a desglosar esta palabra ya para terminar. Esto está en 1 de Pedro 1:13 y dice así: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. ¿Qué debemos hacer? Preparar nuestra mente para actuar. Segundo, ejercitar el dominio propio. Tercero, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Entonces debemos poner toda nuestra esperanza en esa salvación por parte de Cristo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. Otro mandato: debemos vivir en obediencia. No vuelvan atrás, no podemos volver atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo, pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santos. Ahora vamos a leer ahí mismo en 1 de Pedro, pero en el versículo 18, dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor. O sea, el oro y la plata, que parece lo mejor en estos tiempos, o sea, si a ti te regalan una cadena de oro, si a ti te regalan un montón de lingotes de oro, lo máximo, ¿cierto? Pero aquí dice que pierde su valor, y lo repito varias veces para que lo meditemos un momento. Las cosas de este mundo son pasajeras. Para bien o para mal, este mundo algún día va a terminar, y lo que realmente cuenta es lo que hicimos en vida con lo que Dios nos entregó, con el propósito, con nuestra vida, con las personas a nuestro alrededor. La huella que dejamos es lo importante. Y aquí, en el manual de instrucciones, que es la palabra de Dios, realmente está todo lo que debemos hacer y cómo debemos actuar para, primero, romper todas esas limitaciones que nos pone la mente, y segundo, vivir una vida en integridad con Cristo. Sigamos leyendo. Dice en el versículo 19: sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre del Todopoderoso. Entonces díganme, ¿qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos si fuimos tan amados por Él que dio a su único Hijo a morir por nosotros?
Entonces, cada vez que venga el enemigo invisible a autosabotearnos, vamos a recordar esta promesa. Fuimos comprados con precio de sangre, de no cualquiera, del Rey de Reyes y Señor de Señores Todopoderoso, que dio su vida por nosotros. Entonces, valemos muchísimo más que los miedos, muchísimo más que las limitaciones, y vamos a dejar de autosabotearnos de ahora en adelante. Y esto también va para mí. Vamos a empezar una vida con Cristo, a caminar por Él y a confiar en sus promesas. No basta con que hablemos de Él, no basta con que le oremos una vez al día. Tenemos que confiar y tenemos que mostrar al Cristo que es en nosotros. Entonces, ¿recuerdan lo que les dije de ese escenario hipotético? Más bien ese escenario de algún momento en el que la mente les hizo una mala jugada y los hizo tomar una decisión errónea. Vamos a ponerlo delante de las manos de Dios hoy para terminar, y vamos a orar por esta palabra para que realmente sea viva y eficaz en nuestros corazones. Entonces, amado Padre Celestial, te doy las gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que tú estás haciendo, por el respaldo, por esta lluvia de bendición, precioso Señor. Entrego en tus manos todos estos escenarios que pasaron, no hipotéticos, sino que realmente vivimos, estos escenarios de circunstancias en los que la mente nos hizo una mala jugada y terminamos tomando decisiones erróneas, precioso Rey. Las ponemos delante de la cruz y te pedimos perdón por esto, perdón por dudar, perdón por fallar, por no confiar en ti, precioso Señor, y te pedimos que seas tú revelándote de ahora en adelante en nuestras vidas, que podamos pesar todo pensamiento delante de ti, llevar cautivo todo pensamiento contrario y aprender a mirar con tus ojos, a escuchar con tus oídos y a sentir con tu corazón. Toma nuestra mente, pon tu sabiduría sobrenatural sobre nosotros, amado Señor, y que seas tú guiándonos por sendas de justicia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que la paz de Dios esté con ustedes, de verdad, y que en cada decisión que tomen puedan tener esa seguridad y esa confianza de que el Padre los respalda. Los quiero mucho y les mando un abrazo súper grande, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en otra oportunidad.